Hola, bienvenido a otro capítulo de Ochoman. El día de hoy estaremos viendo lo que conocemos como aprendizaje supervisado. Si no sabes lo que es, quédate hasta el final del video para que conozcas todo lo que tenemos que saber acerca de clasificación, regresión. ¿Listo? Entonces, ya sabes que si te gusta el contenido, por favor, dale me gusta, suscríbete al canal, tus comentarios. Entonces, la pregunta que me hacen es, ¿cuándo utilizo regresión y cuándo clasificación? Dentro del aprendizaje supervisado hay varios subproblemas. Uno es, por ejemplo, la clasificación, otro la regresión y otro que es un subproblema de la regresión, que es la regresión ordinal. Dentro de la clasificación también podemos encontrar clasificación binaria, podemos encontrar clasificación multiclase, podemos encontrar regresión y otro tipo de regresión que es regresión ordinal. Pueden haber otras más, sin embargo, estas son al menos en el aprendizaje supervisado, son las que más se suelen usar. Aprendizaje supervisado. Entonces, noten lo siguiente, que cuando hablamos de clasificación binaria, cuando hablamos de clasificación multiclase, cuando hablamos de regresión y cuando hablamos de regresión ordinal. Vamos a ver cada una por aparte. Empecemos primero entonces con la clasificación binaria. Cuando yo tengo clasificación binaria. Recuerden que, vamos a bajar aquí un momentico. Recuerden siempre que cuando hablamos de aprendizaje supervisado, a lo que nos referimos siempre es que tenemos unas variables X, que típicamente los conocemos como características. Normalmente le damos ese nombre y nosotros tenemos una variable que es la que queremos predecir. Entonces nosotros a partir de un modelo queremos predecir, ¿cierto? Queremos construir ese modelo que a partir de las características X sea capaz del modelo predecirnos una variable Y. Esa variable Y la conocemos también como variable dependiente, dado unas variables independientes. Entonces, esto es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos construir ese modelo típicamente matemático o estadístico, que nos lleve a partir de las características independientes a esa variable dependiente. De la primera que podemos hablar, la clasificación binaria. De la clasificación binaria, la idea es que la variable Y es una variable que puede tomar dos posibles valores. Dos posibles valores. ¿Cierto? Lo podríamos considerar como una variable categórica. ¿Y de qué tipo de categórica? Normalmente una categórica nominal. ¿Listo? Entonces yo podría tener, por ejemplo, sí y no, clasificar en sí y no, o clasificar en tiene, no tiene algo. Por ejemplo, tiene, no tiene cáncer, le doy o no le doy un préstamo, acepto o no acepto una decisión. Entonces, cuando Y es esa variable dicotómica entre dos valores, que es una variable categórica nominal, entonces a eso lo conocemos como clasificación binaria. Pero resulta ser que en ocasiones ya no hablamos solamente de clasificación binaria, sino que, por ejemplo, en los problemas en los que hablamos cuando hablamos de reconocimiento, por ejemplo, de objetos,
ahí ya es un claro ejemplo de clasificación multiclase. Entonces, en la clasificación multiclase, ya no solamente tenemos un tipo de objeto que queremos reconocer, sino que son varios objetos. Entonces, acá hablamos de que la clasificación multiclase, en este caso la variable y, también es una variable categórica de tipo nominal, sigue siendo categórica de tipo nominal, y lo que pasa acá es que puede tomar más de dos valores. Entonces, nótenlo acá. ¿Qué podría ser una variable categórica de tipo nominal? Bueno, yo podría, digamos, si estoy reconociendo imágenes en una foto, yo podría tratar de clasificar personas, carros, animales. Y noten que ahí ya estamos hablando de tres clases. Y así como ustedes se pueden imaginar otro tipo de ejemplos. Entonces, en la clasificación multiclase, mi idea es que yo tengo características, tengo esas X del problema, y yo quiero a partir de esas X, ¿cierto? De esas variables independientes que típicamente las conocemos, queremos construir ese modelo matemático o estadístico, y que lo que queremos nosotros es clasificar, por ejemplo, podríamos querer clasificar en, en tres, o quisiéramos, por ejemplo, clasificar en cuatro. La gran mayoría de esos modelos, no todos, pero la gran mayoría, nos van a dar una probabilidad de pertenecer, por ejemplo, a la clase 1, una probabilidad de pertenecer a la clase 2, una probabilidad de pertenecer a la clase 3 y una probabilidad de pertenecer a la clase 4. Y lo que hacemos normalmente en este tipo de casos de modelos, lo que hacemos es maximizar la probabilidad con respecto a cada una de las clases. Nosotros maximizamos cuál es la que tiene mayor probabilidad y clasificamos, típicamente en este caso, clasificamos el elemento que estemos mirando, lo clasificamos con respecto al que tiene mayor probabilidad. No todos los modelos funcionan de la misma manera, no todos los modelos me dan probabilidades, pero una gran cantidad de ellos sí me da probabilidades. Un segundo, por favor, acá. Guardo esta sesión. Entonces, a esto lo conocemos clasificación binaria y a la otra la conocemos como clasificación multiclase. Vamos ahora a hablar del siguiente, que es lo que conocemos como regresión. Entonces, ¿qué sucede en la regresión? La regresión es otro de los problemas típicos, o los problemas no típicos, sino de los problemas más importantes que resolvemos dentro del aprendizaje supervisado. La regresión, entonces, lo que nos dice es lo siguiente. Empezamos con unos datos X, que son mis datos, mis características, esas variables independientes. Yo quiero construir un modelo, pero esta vez la variable Y tiene un comportamiento distinto. Cuando hablamos de regresión, la variable Y es una variable continua. ¿Listo? Es una variable continua, es decir, que puede tomar valores. Yo puedo tener subejemplos de esa variable continua. Podría ser que la variable puede estar entre 0 e infinito, podría estar entre menos infinito e infinito. Típicamente vamos a tener ese tipo de problemas desde menos infinito a 0 o desde algún valor hasta algún valor. Normalmente ese es el tipo de problemas. ¿Qué nos dice en ese caso? Como se pueden dar cuenta, ya no estamos tratando de clasificar, sino que en ese caso la variable es una variable continua. Entonces, mi variable Y es una variable continua
Y como es una variable continua, por eso la forma de verificar si este modelo lo está haciendo bien es un poco distinto a como lo hacemos en clasificación. En clasificación nos importa cuáles son los verdaderos positivos, cuáles son los verdaderos negativos, cómo clasifico esa matriz de confusión. Pero acá en regresión, típicamente nosotros ya no evaluamos con la matriz de confusión, sino que aquí ya evaluamos es, por ejemplo, si yo tengo una y que son mis valores reales y yo tengo una y que son mis valores que yo predije, ah, normalmente lo que hacemos es, por ejemplo, hallar cuál es la distancia que existe entre los dos, entre las dos resultados. Y yo podría, por ejemplo, hallar la distancia euclidiana o podría tener, por ejemplo, el valor absoluto de ambos valores. Y entonces a eso, por ejemplo, conocemos como el mean square error o el error absoluto medio, o podríamos hallar el mean average error, que es el error absoluto medio. Y así como esas, hay otras métricas que nos importan típicamente en regresión. Entonces noten que acá ya es muy diferente a lo que tenemos típicamente en clasificación, donde en clasificación a mí me interesa es una variable categórica, me interesa separar en grupos. Acá no, acá lo que me interesa es realmente tener una variable continua. ¿Y qué tipos de ejemplos tenemos acá? Bueno, un ejemplo es, yo tengo un banco y yo quiero saber cuánto es el máximo dinero que le puedo prestar a una persona. Un típico ejemplo de regresión. Por ejemplo, yo tengo hay una acción de bolsa que yo la estoy midiendo. Entonces, esa acción, por ejemplo, es el precio en dólares de de un banco. Entonces, eso es un típico ejemplo de regresión. También, otro tipo de regresión? Entonces, lo que veíamos dentro de la sesión, ¿cierto? Entonces, en la regresión hay muchos ejemplos que se me pueden dar en la vida diaria. Típicamente se conocen más como problemas de series de tiempo, ¿cierto? Pero la regresión también podría ser simplemente tratar, por ejemplo, en química, hay un experimento en química en el que yo tengo, que tengo unas variables. Entonces, por ejemplo, modifico, por ejemplo, la humedad en la que está un medicamento y a partir de eso clasifico cuál es su eficacia. Por ejemplo, la eficacia del medicamento. Entonces eso puede ser una gráfica, por ejemplo, de ese estilo. Bueno, o debería ser algo al revés. Por ejemplo, hay una humedad que es la humedad perfecta y después, entre más humedad, la eficacia empieza a bajar del, del medicamento, pero cuando hay también humedad cerca a cero, también el medicamento tiene menos eficacia. Es un ejemplo. Realmente si en la vida real pasa así, no estoy muy seguro, pero digamos en la regresión, lo que me interesa es clasificar precisamente ese dato, que es un dato continuo. Por último, hablamos de la regresión ordinal. Es otro subejemplo que tenemos dentro de la regresión. Entonces, la regresión ordinal lo que nos interesa es lo siguiente. X sigue siendo nuestras características, sigue siendo esas variables independientes. Lo que va a modificar ahora es, bueno, entonces tenemos el modelo y queremos clasificar a Y. Pero entonces Y en este caso uno lo podría pensar que es un estilo de clasificación, pero hay un orden. Entonces acá la variable es algo que se conoce como una variable categórica, pero ya no es una categórica nominal, sino que es una categórica ordinal. Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, el dato 1 y tengo el dato 2, el orden 1 y el orden 2, existe un orden en el que yo tengo, por ejemplo, bajo, medio y alto, ¿cierto? O podría tener muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. Entonces, ese tipo de clasificación en donde yo ya no tengo una distancia y esa distancia
sé quién es menor que quién es mayor que quién, pero la distancia no la sé, ¿cierto? La distancia no está definida. En ese caso hablamos de variables categóricas ordinales. Entonces, cuando tengo una variable categórica ordinal, noten que los métodos que tenemos dentro de regresión podrían funcionar. ¿Cuál es el problema de utilizar un método de regresión directamente en la regresión ordinal? Es que la regresión, esos métodos de regresión, los típicos, asumen que la distancia que hay de 1, por ejemplo, a 2, es la misma distancia que hay, por ejemplo, de 100 a 101. La cosa es que en la regresión ordinal eso no se da. La distancia que hay, por ejemplo, de bajo a medio para cierto problema puede ser muy distinta a la distancia que hay de medio a alto, ¿cierto? Entonces, este es un otro tipo de problemas, la regresión ordinal, y se resuelve con otro tipo de técnicas. Entonces, para resumir, tenemos 4 tipos de problemas principales dentro de la aprendizaje supervisado. Tenemos la clasificación binaria, donde tomamos valores sí y no. Tenemos la clasificación multiclase, donde podemos tener más de un valor. Típicamente, tenemos una variable categórica nominal. Tenemos la regresión, en donde la variable que queremos predecir es una variable continua. Y tenemos la regresión ordinal, donde la variable que queremos predecir ya no es una variable continua, pero sí tenemos un orden y lo llamamos categórica ordinal. Entonces, esta sería la explicación. Bueno, no sé si te quedó claro la explicación. Sí, Alejandro, muchas gracias, ya me quedó mucho más claro. Listo, a ver, súper. Me voy a explicar ahora entonces esta parte de... bueno, alguien preguntó algo. Quiero notar. Me dice Sergio, ¿cuál es la diferencia de los clasificadores de la sección 2 a los árboles de clasificación? Sergio. Estaba ligado a lo que estaba explicando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me preguntan, ¿cuál es la diferencia de los clasificadores que, por ejemplo, podemos tener con KNN y los clasificadores que tenemos con árboles de decisión? Bueno, hay una cosa y es que los clasificadores, por ejemplo, el KNN y los árboles de decisión, ambos métodos los puedo utilizar para clasificación binaria, clasificación multiclase y para regresión. O sea, yo puedo modificar esa variable, la variable independiente, y puedo realmente, la variable dependiente, disculpe, y yo puedo realmente utilizar cualquiera de ellas. Realmente la diferencia entre estos dos realmente es la forma de optimización. La forma de optimización. Hablando estrictamente, KNN no optimiza. KNN es un método que utiliza una ponderación a cada dato y con eso clasifica. En el caso de los árboles de decisión, lo que nosotros hacemos es realmente particionar el espacio de las variables dependientes y de esa manera clasificamos en un valor u otro. Noten que esa clasificación yo la puedo tener tanto para clasificación como para regresión. Algo que vale la pena mencionar es que cuando yo hablo de regresión dentro de árboles de decisión, noten que cuando yo particiono el espacio con un método de árbol de decisión, y si es una regresión, él me obtiene un valor específico. Cuando yo clasifico, entonces él no es que me vaya a obtener, cuando él clasifica una variable de regresión, no es que él clasifique un valor exacto, sino que, por ejemplo, si yo estoy particionando y yo estoy particionando entre, digamos que una de las características es si es de cabello rubio o si es de cabello negro, por ejemplo.
Entonces, si es de cabello rubio, el valor es, por ejemplo, 2. Y si es de cabello negro, es, por ejemplo, menos 2.8. Entonces, ¿qué pasa en la regresión con cuando estamos hablando de árboles de decisión? Que este valor no es un valor continuo, sino que se corta en ciertos pedazos. ¿Cómo se mejora este problema de los árboles de decisión en regresión? Cuando utilizo árboles aleatorios. Entonces, lo interesante de los árboles aleatorios es que yo puedo tomar el valor medio que me da cada uno de los árboles y de esa manera puedo tener un valor de regresión un poco más exacto. Igual funciona bastante bien los árboles aleatorios en regresión. A pesar de esto, dan valores en general bastante buenos. Ok, no sé si quedó claro, Sergio.